98.3. Otro año estamos con vos. Amar la vida, un programa que te enseña a mejorar la calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 con la conducción de Fabiana Blasco. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: distribuidora Portal, panadería y pastelería Chocolata, La Parada, estación de servicios, y Transporte Lavalle SRL. Gracias por permitir que Amar la Vida esté presente todos los miércoles aquí por FM Sport 98.3. Hoy un programa imperdible. Nuestro invitado ya es un amigo de la casa, así que lo vamos a estar presentando después para que escuchen y presten atención del tema que vamos a tratar hoy aquí en Amar la Vida. Para que ustedes, si quieren hacer algún tipo de preguntas, lo van a poder hacer. Anoten el teléfono fijo de la radio 254-8678. Y si no, escribirnos, mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 381-537-3851. Y también lo que pueden hacer es por medio del Facebook. Escriben en Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Y también, si tienen alguna pregunta, consulta, lo que quieran por el tema de hoy, lo van a poder hacer por todas esas vías de comunicación. Hoy un día muy lindo en Tucumán, con una temperatura más baja que ayer. Hoy la máxima va a ser de 20 grados, así que a disfrutar de esta siesta acá en Amar la Vida. Como siempre, aprendiendo un poco más, teniendo en cuenta las herramientas en las cuales podemos cada uno de nosotros utilizar ante diversas situaciones. Ahora vamos a ir a una pauta publicitaria y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que hoy vamos a tocar un tema sumamente importante por lo que estamos viviendo en estos momentos ya desde marzo, ¿no?, del año pasado. Así que para que ustedes puedan comunicarse aquí con el programa, lo pueden hacer por medio del teléfono fijo. El número es 254-8678. También vía mensaje de texto o WhatsApp 381-537-3851. Y escribimos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Y un poco para que nos vayamos ya poniendo en tema, quiero leerles lo siguiente, para que ustedes vean más o menos qué vamos a ir tocando hoy, qué tema vamos a tocar hoy. Entonces, por eso me parece importante ir entrando en este tema. La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos enfrentamos a retos que pueden ser estresantes, abrumadores y provocar emociones fuertes en adultos y niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, son necesarias para reducir la propagación del COVID-19.
pero pueden hacernos sentir aislados y aumentar el estrés y la ansiedad. Aprender a sobrellevar el estrés de manera sana permitirá que usted, sus seres queridos y las personas con las cuales están en contacto desarrollen una mayor resiliencia. El estrés puede provocar lo siguiente: sentimiento de temor, enojo, tristeza, preocupación, entumecimiento y frustración. Cambios en el apetito, los niveles de energía, deseos, intereses, dificultades para concentrarse y tomar decisiones, dificultad para dormir o pesadillas, reacciones físicas como dolores de cabeza, dolores corporales, problemas estomacales y sarpullidos, agravamientos de problemas de salud crónicos, agravamientos de problemas de salud mental, mayor consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Es natural sentir estrés, ansiedad y angustia, como también preocupación durante la pandemia del COVID-19. Y por eso vamos a tener nuestro entrevistado de hoy, que dentro de un rato va a estar acá presente en Amar la Vida, para que todos aquellos que en estos momentos estén pasando por estas situaciones descritas, ¿no?, anteriormente, puedan, si quieren, hacer preguntas, consultar, por los diferentes medios que les he brindado. Porque es importante que más allá de todas estas situaciones, ¿no?, que nos está provocando la pandemia, el saber que de alguna manera u otra nos podemos sentir bien. Porque siempre hay herramientas para que nos ayudan, ¿no?, ante estas situaciones diversas. Por eso siempre creo que es importante que en este programa, que es Amar la Vida, buscamos que todas las personas puedan mejorar su calidad de vida. Ese es el objetivo que tiene este programa, que más allá de esas adversidades que nos toquen pasar, se abra esa ventanita donde entre la luz para cambiar todas esas situaciones difíciles que nos tocan vivir. Por eso me parecía sumamente importante, digamos, hacer la entrevista hoy a la persona que ya van a estar escuchando dentro de un ratito, para que nos dé la posibilidad que aquellos que estén pasando por este tipo de situaciones encuentren la forma de cambiar su vida. Así que bueno, ahora les voy a recordar las vías para que ustedes puedan comunicarse a la radio, dejar un mensaje, o cuando estemos en propaganda en el teléfono fijo, también en ese momento van a poder comunicarse y dejar alguna pregunta si quieren. Entonces, el teléfono fijo de la radio es el 254-8678. En mensaje de texto o WhatsApp, que lo pueden mandar también si quieren un audio para que lo pasemos en el programa, lo pueden hacer al 381-537-3851. Y también pueden hacerlo por medio del Facebook. En el Facebook nos van a encontrar como Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Entonces, de esa manera vamos a poder comunicarnos y ustedes sacarse todas las dudas que puedan tener, para que puedan preguntarle a la persona que hoy vamos a tener para entrevistarlo, ¿no? Todo esto es la forma que tenemos para, yo siempre digo, uno tiene que permitir al otro encontrar las soluciones, y eso es lo que hace Amar la Vida. Por lo menos ayudarlos, ¿no?, a que puedan tener una vida mejor. Así que ahora nos vamos a ir a una otra pauta publicitaria y enseguida vamos a volver con más Amar la Vida. Continuamos en Amar la Vida.
Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 254-8678, mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 381-537-3851 y también escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Quiero agradecer todos los mensajes que están dejando en el Facebook por el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Como nuestro invitado de hoy está por terminar con uno de sus pacientes en 5 minutos, les voy a leer ahora una frase que me gusta mucho y quizás, por ahí digo yo, para muchas personas quizás lo podemos tomar como un remedio a esto, ¿no? Y la frase dice así: un sabio médico dijo, la mejor medicina es amor y cuidados. Alguien le preguntó, ¿y si no funciona? Él sonrió y contestó, aumenta la dosis. Bueno, siempre digo yo que por lo menos es lo que creo, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar. Siempre digo que el amor, el cuidado, son cosas fundamentales en la vida para poder estar bien dentro de todo. Así que vamos a estar invitando hoy, yo les voy a contar un poco acerca de nuestro invitado de hoy, quién es la persona que va a estar en Amar la Vida, ya amigo de la casa, porque lo tuvimos, estuvo en 2 oportunidades acá en Amar la Vida. Así que les voy a contar acerca de él. Cristian Alexandro Radi, psicoterapeuta, psicólogo. En su consultorio privado de salud mental, psicología clínica y psicoterapia, atiende al desarrollo de procesos y tratamientos terapéuticos con pacientes, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en forma individual, familiar o de pareja. En el Instituto de Psicoterapia y Patología Integral, Dr. Manuel Corbalán, la descripción de tareas es el proceso y dirección de tratamientos grupales con los pacientes, proceso y dirección de terapias familiares y de apoyo, acompañamiento con familiares y allegados de los pacientes. Esto es nuestro invitado de hoy. En breve hemos sacado algo breve de su currículum, y es la persona que nos va a estar acompañando hoy en Amar la Vida. Por eso me pareció algo fundamental, ¿no?, que Alex, como psicólogo, nos dé las herramientas para tener una vida mejor. Muchas eso gracias. Lo vamos a hacer. Ya Muchas gracias, está. Fabiana. Qué hermosa presentación. Qué lindo. Bueno. Yo digo, Muchas gracias. vamos a ver si terminabas con tu paciente antes de la entrevista. Y bueno, muchísimas gracias, Alex, por estar. Gracias a vos por invitarme. Como bien dijiste, me siento en casa contigo en tu programa y bueno, hermoso poder compartir de vuelta, aunque sea ahora por medio virtual, otra vez este hermoso espacio. Bueno, un poco, Alex, se plantea, ¿no?, que en esta pandemia el tema de la salud mental es algo frágil, ¿no?, por el aislamiento, mucha gente sola, y hace un rato en el bloque anterior yo contaba de distintos trastornos que podían presentarse, la ansiedad, el estrés, dolores de estómago, muchas cosas que pueden ocasionar toda esta situación en la cual estamos viviendo. Y era preguntarte eso, ¿no? La gente, vos que tenés la posibilidad de tener tus pacientes, ¿qué es lo que has podido observar en este tiempo que estamos de pandemia? Sobre todo acá en nuestra sociedad tucumana. Sí, vos sabés que estamos viviendo una situación extraordinaria, totalmente extraordinaria, que nos coloca a todos
en posiciones nuevas, ¿verdad? En construir una nueva rutina, esto que llaman la nueva normalidad, ¿verdad? Y tantas otras cosas que hacen que estemos en un tiempo raro, porque es un tiempo raro, es un tiempo extraño, y un tiempo extraño que además está determinado por esta cuestión de la pandemia. Es decir, por una enfermedad que apenas se conoce, con todos los riesgos que conllevan y con esta facilidad tan nefasta de contagio, ¿verdad? Eso nos coloca en una posición de alerta casi permanente. Uno tiene que ponerse un barbijo, tiene que tener cuidado donde toca, tiene que higienizarse las manos muy seguido, tratar de no tocarse los ojos, no asistir a lugares con mucha gente, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones estas de protocolo, que aunque uno se vaya acostumbrando y trate de naturalizarlas, generan un estrés, un enorme estrés. Yo creo que estamos en un punto de un estrés, entre comillas, naturalizado, pero que sigue cobrándose sus víctimas. Y de ahí vienen los derivados que vos acabas de nombrar. Las somatizaciones, los problemas digestivos, las tensiones, el mal dormir, el insomnio, la intolerancia, el estar más susceptible, el sentirse frustrado y un millón de cosas más que conllevan de toda esta situación, como digo, de una alerta permanente, que significa un gasto de energía, ¿verdad? De energía psíquica, de energía mental, un gasto nervioso, que nos desequilibra, sumado a todas las limitaciones que conllevan el estar en cuarentena. Sí. Cuando nosotros estamos en la vida cotidiana, tenemos un montón de espacios, gracias a Dios, que son recreativos, que nos permiten descargar energía, por ejemplo, la actividad física, los encuentros con amigos, todas esas cosas que nosotros teníamos tan naturales, ¿verdad? Donde uno va, se distiende, conversa, el abrazo, el reírse con el otro, e incluso esto que acabo de señalar del abrazo, el contacto físico, ¿sí? Que conllevan a la naturalidad de una vida saludable emocional. En este momento todo eso está coartado. Vos fíjate que incluso ya no nos podemos dar la mano cuando saludamos a alguien. Y eso genera, como digo, un montón de nuevos equilibrios psíquicos, ¿verdad? Que a veces se pueden manejar de maneras más saludables y otras veces no. Y por eso tenemos, y esto es lo que yo humildemente veo durante el último año y medio, especialmente en el consultorio, una serie de dificultades, una serie de lugares donde se producen síntomas, ¿verdad? Tensiones, malestares, que en realidad son la consecuencia de toda esta presión que no se está pudiendo manejar. Y en ese caso, Alex, digamos, las personas, vos le brindás herramientas, cómo llevar todo esto, ¿no? Pues como que una nueva mochila que tenemos que cargar, desconocida de antes, algo totalmente nuevo. Sí, vos sabés que esto ha llevado a que mundialmente muchas escuelas de psicología y grandes pensadores dentro del mundo de la salud mental han pensado justamente estrategias para sobrellevar y mantener un buen nivel de salud mental en la pandemia. Obviamente estas cuestiones se tienen que adaptar a cada posibilidad, tanto social como local, como tanto a nivel de la sociedad como de los espacios locales puntuales, para generar nuevos equilibrios psíquicos, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos, por otro lado, algunas herramientas que permiten ciertas salvedades. Por ejemplo, esto mismo que nosotros estamos pudiendo hacer, que es hablar por teléfono. No es lo mismo, como yo señalaba al principio, no es el mismo contacto que estar sentado contigo en la radio. Claro, es un contacto diferente, pero también es un contacto humano, un contacto social que permite mantener, digamos, esto del vínculo intersocial, que me parece que tenía que ver con lo que vos decías al principio, de gente que está sola, que de pronto la soledad en esta situación de cuarentena también pesa de otra manera. No sé si va más o menos por ahí lo que me estás preguntando, Fabián. Sí, porque mucha gente, bueno, hay, digamos, por ahí en casos que uno va escuchando, situaciones que uno escucha que por ahí no se lo da en los medios de comunicación,
no se lo cuenta tanto, pero ha habido muchos casos de suicidio también. Por eso te preguntaba, por ahí los oyentes están escuchando, algunos ya después vamos a hablar quizás de diferentes situaciones, que ya lo tocamos a veces, ¿no? Que pueden estar pasando, situaciones crónicas que pueden tener, pero esto del aislamiento, sobre todo en los jóvenes. Me contaba la otra vez también un médico que era impresionante la cantidad, sobre todo de jóvenes entre 14 y 20 años que se habían suicidado. Sí, vos sabés que lamentablemente dentro de mis pacientes tengo gente cuyo hijo adolescente se ha suicidado. Es muy triste la situación y ese es uno de los dos brotes, entre comillas, que han ocurrido el año pasado hasta ahora. Ha aumentado enormemente la cuota de suicidios y particularmente los suicidios de adolescentes, como bien decís, y también la de divorcios. O sea, la situación de encierro a la que nos conduce la cuarentena, sometido no solo al encierro, sino como decíamos hace un rato, a la alerta permanente frente al riesgo de contraer una enfermedad, con todas las particularidades que tiene esta enfermedad y demás, que aparte, o sea, no solo se trata de eso, sino que estamos bombardeados de esa información permanentemente. O sea, uno prende la televisión y todo el tiempo te están diciendo el COVID esto, el COVID lo otro, la cepa nueva, tantos enfermos, bla, 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 bla. Esa sobreinformación también genera angustia, ¿verdad? Sobrellevar el encierro, más toda esa sobreinformación, más toda esta tensión prácticamente permanente y este riesgo, a mentes frágiles que no tienen ciertas fortalezas o ciertos recursos de defensa psíquica, puede causarle enorme angustia e incluso la ideación suicida. Imagínate que cuando estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de una etapa de la vida particularmente susceptible, porque es la etapa donde se generan los rasgos más, se empieza a perfilar de manera más cerrada una personalidad. Y esa personalidad se perfila en el entorno social. O sea, construimos nuestra identidad de una manera más estable, si se puede decir, durante la adolescencia, y lo hacemos en relación a los otros. Es decir, en relación a nuestros compañeros, a nuestros amigos, etcétera. No se trata ya tanto de los adultos, sino justamente de la relación que establecen los jóvenes, los adolescentes, más que nada, con los otros adolescentes. En ese interjuego social es donde se construyen esas cosas. Cuando ese interjuego resulta coartado, de la manera en la que está siendo coartado para los chicos que hoy son adolescentes y no van a la escuela, o van 1 o 2 días a la semana, o incluso menos, van con este tema de las burbujas cada tanto, y tienen estas comunicaciones tan insuficientes como son las comunicaciones virtuales, ¿verdad? Hay muchos otros temas, muchos otros, entre comillas, peligros de la adolescencia que empiezan a surgir y a potencializarse. Y lamentablemente terminan a veces en estas situaciones trágicas de suicidios. Sí, justo decías eso, ¿no? Justo viendo en psicología evolutiva, decía que bueno, que en esta etapa, ¿no? A partir de los 12 años, cuando los adolescentes empiezan, como decías vos recién, ¿no? A buscar su propia identidad. Ya no es papá y mamá que me dicen lo que tengo que hacer, dejar de hacer, sino yo soy el que pienso, yo soy el que decido, y como decías, busco a gente de mi edad, ¿no? Exacto. Buscando esa parte. Sí, la cuestión, aunque suene un poco, el término pueda sonar como raro, pero es la cuestión tribal, ¿verdad? La cuestión de los otros que son de mi misma línea. Por eso vemos que generalmente los chicos adolescentes buscan y se hacen grupitos y grupúsculos que son más similares, etcétera, que tienen gustos parecidos, y bueno, y ahí van construyendo todo esto que es el pasaje, que no es fácil. Nosotros ya somos adultos, pero si seguramente nos acordamos de nuestra adolescencia, nos vamos a acordar que no es tan fácil pasar de joven, de adolescente a joven, y mucho menos adulto, ¿verdad? O sea, hay todo un camino donde las primeras veces, las emociones, las hormonas, todo el cambio físico, todas esas cosas
generan un caldo, digamos, que no es tan fácil. Sí, y ahora un poco, Alex, bueno, antes de ir a una pausa, me gustaría también, ¿no?, que en el próximo bloque, hablando de todas estas situaciones, ¿qué pasa hoy justamente con las personas que vamos a hablar, que pueden estar en un estado de depresión, que tienen ataque de pánico, todas esas cosas? ¿Cuál es la situación, ¿no?, actual hoy en esas personas? Okay. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 254-8678. Mandarnos también un mensaje de texto o WhatsApp al 381-5373851 y escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Gracias a Josefina Fariñas, a Norma Trejo, a Oscar Pérez, a Cecilia Paz. Bueno, después voy a seguir nombrando todas aquellas personas que hoy nos están dejando mensajes en Amar la Vida. Muchísimas gracias por estar conectados. Y estamos acá con nuestro amigo de Amar la Vida, el psicólogo Alex Radi. Alex, ahí tenemos un mensaje que justo yo te decía, bueno, hablemos un poco de la situación hoy, ¿no?, de los ataques de pánico, depresión, y me pareció sumamente importante un comentario que nos dejaron para que, bueno, primero para contestar, ¿no?, para que contestes. Y me parece que es como una puerta abierta que se va a prestar para hablar mucho. A ver, Huguito, por favor, ¿nos podés leer? Gracias. Bien, hola a todos. Tenemos un mensaje de un oyente que en este caso, bueno, nos cuenta un poco sobre, en primera persona, digamos, el tema del ataque de pánico y trastorno de ansiedad. Dice, bueno, que si habla de este tema, porque bueno, ahí después vamos a aclarar bien de dónde sale el tema, pero bueno, él dice que él, por cierto motivo, él sabe, él no puede ver la solución, pero él sabe que la tiene a su problema. Obviamente hablamos de ataque de pánico y trastorno de ansiedad. Y bueno, nos cuenta que los reflejos de ataque de pánico, la hipersensibilidad, la cual ni me permite hablar delante de personas ya que me gana la emoción, hasta cuando veo televisión y estas cosas sensibles que me llevan directamente al llanto. Y bueno, ahí aclara, bueno, que dice, mi psicóloga me decía que yo tenía llanto fácil cuando empecé la terapia. Muy bien, gracias, Huguito. Bueno, Alex. Bueno, sí. Ahí tenemos varias cosas, me parece, ¿no? Sí. Vamos a empezar por definir algunas cosas, aunque sea a grosso modo, digamos, para el público no experto, o sea, para el público en general, que no es psicólogo y no tiene por qué complicarse la vida con términos psicológicos, pero básicamente esto sí me parece importante aclarar. Los trastornos de angustia, o trastornos de ansiedad también, son un espectro que tiene muchos escalones, o sea, tiene muchos grados, ¿sí?, que van desde situaciones muy sencillas, como por ejemplo el llanto fácil, la hipersensibilidad, el temor a rendir exámenes, o el temor a situaciones de evaluación, que sería como la generalidad, a insomnio, malestares estomacales, estrés, etcétera, hasta llegar al más complejo, ataques de llanto también, cuando vamos avanzando, subiendo por el espectro, digamos, hasta el último y el más feo de padecer, que es el ataque de pánico. ¿Sí? El problema es que a medida que uno avanza en este camino de los trastornos de angustia, se ve más y más imposibilitado. ¿Sí? El ataque de pánico directamente es una situación donde quien lo vive no puede hacer otra cosa que padecerlo y sufrir durante su tránsito. ¿Sí? Son situaciones, los ataques de pánico son situaciones
extraordinariamente desagradables y agotadoras, donde la persona, dentro de una serie de síntomas como palpitaciones o distorsiones de lo que es el ritmo cardíaco, sudoración en las manos, sensación de vértigo, pero lo más espantoso es que hay una certeza durante esos momentos que pueden durar minutos o un rato más largo, que puede llegar incluso a ser casi una hora, lo cual es espantoso, pero en general son algunos minutos, tener la certeza de que se está por morir. Todo esto generalmente produce una absoluta incapacitación, entonces la persona puede en ese momento no hacer otra cosa que desesperarse, ya sea tirarse al piso o llorar sin poder controlarse, es más, a veces incluso sin poder escuchar a los que están alrededor o ver, ¿verdad? Porque no hay una manera de controlarse, generalmente también se acompaña con dificultades de la respiración, etcétera. Ahora, continuando por esta línea, lo que me parece importante que todos sepamos es que cualquiera de los trastornos de angustia, sea desde los más simples hasta el ataque de pánico, que es el más complejo, estas cuestiones son síntomas. Es decir, no son el problema en sí, son la consecuencia del problema. ¿Se entiende? Sí. Uno está viviendo o atravesando o vivió ciertas situaciones que son el verdadero problema, no lo resolvió, y eso desde nuestro inconsciente pugna por salir, empuja por salir al exterior y se convierte en esta escalada generalmente de los trastornos de ansiedad, que como dije pueden ir, casi siempre van en aumento si uno no los trata, y pueden ir desde situaciones más concretas como el ataque de llanto hasta situaciones mucho más complejas como los ataques de ansiedad con llanto, con imposibilidad de calmarse, o en último de los casos el ataque de pánico. ¿Por qué aclaro esto? Porque lo imprescindible frente a cualquiera de estas situaciones, es más, ante los primeros síntomas, lo verdaderamente saludable que uno puede hacer es recurrir a un especialista, que son justamente los psicólogos, ¿verdad? Recurrir a un especialista psicólogo y trabajar con él cuáles son las causas, cuáles son los verdaderos problemas que están detrás de este síntoma, ¿verdad? Hasta poder solucionarlo y tomar una nueva posición que permita no padecer estos ataques. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto. O sea, Alex, que, digamos, si uno tiene un buen tratamiento, todo eso, puede en un momento dado de la vida dejar, ¿no es cierto?, como decís vos, de padecer esta situación. Exacto. La idea, de hecho, Tucumán dispone de varios psicólogos que están especializados en ataques de pánico, en trastornos de angustia. Yo formo parte, trabajamos con diferentes metodologías, a veces de distintas escuelas, pero justamente con esta consigna de desarmar el síntoma, que es el ataque en sí, y lograr un cambio de subjetividad, o sea, lograr cambios en esa paciente, ayudar a ese paciente a tener cambios en sí mismo que hagan que aquello que generó el problema no lo genere más. ¿Se entiende? Que no nos resulte una situación dolorosa y de padecimiento otra vez. Aprender a manejar las cosas de otra manera, esas cosas que nos han generado angustias. El camino del ataque pánico muchísimas veces, casi siempre, empieza con situaciones de angustia que uno disimula y no confronta, ¿verdad? Uno va por la vida aceptando ciertas cosas que le hacen mal, como sería vulgarmente tragándoselas, ¿sí? Y eso va sumando y acumulando, así como el estrés, que uno muchas veces dice, no tengo estrés, pero bueno, ya estás empezando a dormir mal, por ejemplo, o estás en permanente, con lo que decíamos hace un rato, en el permanente estado de alerta, o en un estado de tensión casi constante, o en una manera de manejar tus frustraciones que no es saludable, ¿sí? Entonces, todo eso va generando dificultades en nuestro aparato psíquico que en algún momento estallan a través de estos síntomas que son los ataques de ansiedad, todo el espectro de ataques de ansiedad o de angustia, hasta el último eslabón que sería, como decíamos hace un rato, el ataque de pánico.
Yo le recomendaría profundamente a la persona que nos escribió que, bueno, que sostenga su tratamiento con la terapeuta con la que está, ¿sí? Y no sé si ya lo han hecho o si es necesario hacer una consulta, una interconsulta con un psiquiatra. Muchas veces es conveniente, en general es conveniente hacerlo, porque a veces es necesario la ayuda psicofarmacológica para que el tratamiento psicológico logre su mayor efectividad. Ujú. Perfecto. Perfecto. Y esto, hablando justamente de este tema, en estos momentos que estamos viviendo, ¿has podido observar, Alex, que gente que quizás antes nunca tuvo ni trastorno de ansiedad, se manifiesten ahora? Sí, estamos en como decíamos al principio, estamos en un tiempo donde el manejar la nueva situación en la que vive todo el planeta, pero en particular lo que nos está ocurriendo aquí en Tucumán, que no nos olvidemos que nosotros, aparte de todas las dificultades que tenemos con el tema de la salubridad, estamos en nuestras particularidades argentinas, esas donde nunca sabemos qué va a pasar mañana, sumado a una realidad económica que angustia y genera ansiedad en cualquier persona consciente. O sea, la gente, no me acuerdo hace mucho tiempo, que leía un meme donde decían, no, usted no necesita un psicólogo, usted necesita mejor sueldo. Sí. Y es una realidad. Sí. O sea, las personas, los seres humanos somos seres económicos, nos guste o no, y vivimos insertos en una realidad económica que muchas veces genera muchísimos problemas que se convierten justamente en trastornos psicológicos. Entonces, sí, yo creo que en el último año y pico, desde que ha empezado esta cuestión de la pandemia, ha habido gente que ha hecho estos síntomas de trastornos de angustia o incluso ataques de pánico. Claro, porque es también, ¿no? Si tenés una familia, bueno, también si vivís solo, el hecho de no saber si llegás a fin de mes, si tenés hijos, si vas a tener para darle de comer, si el trabajo que tenés va a seguir existiendo o no, si te vas a quedar sin trabajo. La verdad que son muchísimas cosas. El otro día, hablando con una persona que conozco, me decía que el marido había quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ella era la que estaba llevando la casa adelante, y que el marido hasta le habló de separarse, porque él, digamos, no estaba trabajando, y ella le dijo que no, que bueno, es una situación que esperemos que sea algo remediable. Claro, pero bueno, esa incertidumbre a veces es más manejable y otras veces no. Imagínate que nosotros, tenemos montones de personas, de vecinos, de gente que vive acá en la misma ciudad que nosotros, que viven con su trabajo del día a día, y que frente a las situaciones de cuarentena y de encierro que hubo el año pasado, no podían trabajar. Por suerte, los argentinos tenemos una capacidad de reinvención y de adaptación a la crisis, pero majestuosa, que no tiene el resto del mundo, porque bueno, el resto del mundo no vive en permanente estado de crisis como vive Argentina, que es un país que no es muy difícil darse cuenta, pero vivió toda la vida en crisis, o sea, por lo menos desde que empezó el siglo XX hasta acá, o sea que ya llevamos por lo menos 120 años de permanente estado de crisis, pero eso a su vez ha generado un instinto de sobrevivencia y de reinvención que permite que mucha gente encuentre la vuelta. Pero también hay otra gente que no le es tan fácil, ¿verdad? Y entonces empieza esta cuestión de, ¿cómo hago? O sea, me siguen viniendo los mismos impuestos, tengo que pagar el mismo precio de servicio, tengo que pagar la escuela de los chicos. Encima, por dar un ejemplo recontra simple, antes llevaba a los chicos a la escuela, entonces yo tenía esas horas para trabajar o hacer lo que fuera. Ahora encima los tengo a los chicos en casa, o sea, ni siquiera puedo seguir haciendo lo que hacían mis actividades regulares. Claro. Porque encima que los chicos, o sea, encima que sigo teniendo el mismo gasto de escuela, los chicos ya no me dan ese tiempo. Entonces, hay cuántos padres que están teniendo que vivir situaciones realmente recontra agotadoras y estresantes, porque ya o no pueden trabajar, o no les alcanzan dinero, o encima de que siguen trabajando, tienen que seguir al mismo tiempo
cuidar a los chicos que están en casa, porque los chicos siguen siendo chicos, o sea, siguen necesitando cuidados. Claro, Y ya no están en ese horario en la escuela. ¿Verdad? Sí, Es lógico que ante tantas presiones la gente empiece a generar algunos síntomas. Por eso es tan importante encontrar los espacios para seguir manteniendo espacios de relajación, espacios recreativos, seguir manteniendo el contacto con los amigos, seguir teniendo, aunque mínimamente sea, momentos donde uno pueda relajarse y distenderse de todas estas cuestiones que son tan angustiantes. Claro que cuando uno tiene que permanecer encerrado en la misma casa, eso puede resultar más difícil. Pero bueno, claro, una cosa que hay que tener en cuenta es eso, hay que encontrar la manera de mantener nuestros espacios de relajación y de recreación personales. Sí, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Tener nuestro momento para poder, leyendo algunas cosas, decía muchas veces que, ¿por qué será que nos importa tanto, por supuesto, hablando de algunas personas, el qué dirán del otro, que a veces quizás tengo ganas de gritar porque me siento mal y no lo hago porque el otro me está mirando? ¿Qué va a pensar de mí? Que estoy loco, ¿no? Esas esas emociones por ahí que uno puede tener, y lo que sí he observado, y sobre todo el otro día hablando con unas amigas, les decía que en la calle el tema de la agresividad, la violencia, que uno, no sé, uno va caminando por la calle y la gente no, o sea, no te respeta. Nosotros vamos, ahora casi siempre salgo con mi mamá a la calle, y el hecho de ir caminando, la gente por ahí, vamos caminando nosotras dos, y en lugar de que nos den el paso, ¿no? La gente no le importa. Digamos, antes quizás te lo daban, ahora menos. O si la vereda está rota, te dan el lugar por el roto para que pases. Y si no, no se mueven. Y si te ven con el bastón, que a veces me toca cruzar sola, también, por ahí los autos, algunos respetan el bastón y otros los mismos te pasan por el lado. Entonces digo, o estamos acelerados todos, y es como que queremos llegar más rápido a destino, y no nos damos cuenta del que está al lado. Sí, es muy triste, decís, es muy triste, pero también es cierto. Vos sabés que una de las cosas que yo traté de poner en práctica personalmente sobre, empezó esta cuestión de la pandemia durante, no sé si vos te acordás, pero en 2 meses, de marzo a julio del año pasado, se habían prohibido montones de actividades, y los psicólogos que trabajamos en consultorio privado no podíamos atender a nuestros pacientes porque no se habilitaba ese espacio, entonces los pacientes no podían venir al consultorio, y la gran mayoría no quería acostumbrarse a la modalidad virtual, que bueno, que muchos psicólogos han adoptado, la modalidad de atender vía videollamada o Meet o Zoom, ¿verdad? Bueno, vos sabés que yo tomé la particularidad, o la particular acción, mejor dicho, de tratar de, cuando tuviera que salir a la calle a conducir, que yo sí había notado eso que vos me decís, que la gente estaba como uno en la calle, notaba que los autos no te dejaban pasar, te pasaban en rojo, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con una ciudad estresada. Pensé, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Entonces pensé, tengo que hacer justamente lo contrario. Tengo que tratar de ir lo más despacio y seguro posible, lo más tranquilo. ¿Viste? Me acostumbré a que si el otro quiere pasar, que pase. Adelante, pase. Si usted está apurado, pase, por favor, no hay problema. ¿Se entiende? Sí. Tratar de tomar una actitud de pacifismo y de calma frente a la histeria del otro. Porque el problema con la violencia es que la violencia es una cadena de feedback. O sea, alguien es violento, el otro le responde con más violencia, el primero responde más alto, y así sucesivamente, y terminamos en guerra. Pero si uno no habilita la reacción negativa,
Digamos, ponele, como te acabo de decir, que alguien te quiere pasar con el auto y te toca bocina o presiona y uno le dice, pasá, listo. O sea, bajo mi velocidad y te dejo pasar. Ya está. No vas a pelear con esa persona. Aunque parezca un ejemplo muy tonto. Pero esto nos conduce a algo que está muy de moda en la psicología y en la educación, que tiene que ver con la inteligencia emocional. No recuerdo si, pero me parece que alguna vez habíamos hablado un poquito de eso en otro de los programas. Sí. ¿Cómo te acordás, Fabi? Sí, pero bueno, es sumamente importante en estos momentos, ¿no? Sí, el tema de la inteligencia emocional comienza con un ABC muy simple, teóricamente, pero que en realidad no nos enseña y que hay que poner en práctica y que en realidad lleva su trabajo, que es, primero y ante todo, estar atento a mis emociones. O sea, estar atento a qué siento. Segundo, reconocer eso que siento. ¿Qué estoy sintiendo? Ansiedad, angustia, enojo, alegría, excitación, fastidio, lo que fuera. Y una vez que puedo reconocer qué estoy sintiendo, viene el tercer paso, que es el más difícil, que es el manejar esa emoción, esta emoción que estoy sintiendo. ¿Qué puedo hacer con esa? ¿Qué puedo hacer con esa? Y lo que puedo hacer es saludable, me sirve, le sirve al otro. ¿Cómo la puedo manejar? ¿O por qué me ha pasado? Pues fíjate que cuando uno a veces se enoja, se responde, es como que reacciona automáticamente. Pero si uno se para y piensa, muchas veces vas a decir naturalmente, a ver, se me cayó el café, ¿verdad? Encima de la carpeta. Bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, me enojo, revoleo la taza, maldigo a todo el mundo o pienso, ¿realmente vale la pena? O sea, digamos, ya está, ya se mojó. ¿Por qué no reacciono rápido y lo seco antes de que el daño sea más grande? Por dar un ejemplo muy, muy tonto, ¿verdad? Ajá. Bueno, con eso tiene que ver la cuestión del manejo emocional, ¿verdad? De empezar a poder estar en contacto con mi emoción, no negarla, todo lo contrario, reconocerla, estudiarla, pensarla. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enoja esto? ¿O por qué me fastidia lo otro? Lo que fuere, ¿verdad? Y manejarla una vez que la tengo reconocida y entendida. Entonces, de esa manera uno puede tener una respuesta, ¿sí?, que es mucho más medida, mucho más consciente frente al otro. Perfecto. Y eso justamente, Alex, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Sí, se había ido un poco la voz. Y justamente, Alex, esto de reconocer, ¿no? Creo que en ese estado de reconocer lo que nos pasa es lo más saludable que puede existir, porque si no las consecuencias pueden ser nefastas también. Por supuesto, cuando nosotros negamos nuestras emociones, no las reconocemos, tenemos consecuencias feas. Primero, porque podemos reaccionar de una emoción que ni siquiera somos conscientes que tenemos y estamos teniendo una reacción que es fea y de la cual nos vamos a arrepentir. O bien, negarla y tragarla, y eso después se va a convertir en un síntoma que puede ser desde una gastritis hasta, como decíamos un rato, ataques de pánico. Justamente. Y eso, algo que me quedó, que decían nuestros recién, ¿no? Cuando leía Huguito, saber que está la solución, pero que no, como que no la queremos reconocer. ¿Eso es justamente lo que estás hablando ahora? En esto de la inteligencia emocional. De pensar que la solución está y no quererla reconocer es un caso muy particular que tiene que ver con que muchas veces nos auto boicoteamos. Los seres humanos somos por naturaleza contradictorios y muchas veces hacemos eso y nos auto boicoteamos. Lo que estaba hablando yo antes tenía que ver con el reconocimiento de las emociones. Lo que me parece que está preguntando vos, que es lo que decía el mensaje de hace un rato, es la cuestión de sentir que la solución está ahí, pero no la puedo poner en práctica, ¿verdad? Ah, bien. Sí, perfecto. Es por ejemplo,
acá voy a dar un ejemplo de casos muy concretos. Cuando una persona, es un ejemplo muy simple, pero que vuelve sobre lo que decíamos al principio de Sí. los ataques de pánico, los trastornos de angustia. Una persona le da asco la comida y deja de comer, es decir, entra en una anorexia, ¿verdad? Sí. Uno va a pensar, ay, el problema es que no come porque le da asco la comida. Pero no, la comida, o sea, si llegó a creer, si es una persona de ya unos cuantos años, generalmente de la adolescencia para arriba, en algún momento comió, ¿verdad? O sea que no siempre le dio asco la comida. ¿Sí? Sí. ¿Se sigue el razonamiento? Sí, perfectamente. Bien. Entonces, en algún momento apareció este asco que a su vez le produjo no poder comer, porque eso es lo que le ocurre al anoréxico. El anoréxico no puede comer. No es que no quiere. Mucha gente piensa, ay, no quiere comer. Lo mismo que con los gordos, ay, no quiere dejar de comer. No es que no quiera. Estoy hablando de personas que tienen obesidad mórbida, ¿verdad? Obesidad como trastorno alimenticio complicado. No se trata de que uno no quiera, se trata de que no se puede. Entonces, si nosotros pensamos que el problema es ese, estamos haciendo una mirada que no es lo suficientemente profunda. Eso, en realidad, es la consecuencia de otro problema, que es que no estamos pudiendo ver, y que es que esa persona, en su momento, no pudo confrontar ni solucionar. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende más o menos? Sí. Entonces, Claro, el no haberlo solucionado en su momento te acarrea eso. Exacto. Fue construyendo y tirando todo un castillo de naipes que termina generando trastornos verdaderamente groseros y que son inevitables de ver, ya sea por el sobrepeso o por anorexia. Por dar ejemplos muy simples, ¿verdad? Sí, pero claros y entendibles, que son es lo importante, ¿no? Para que todos puedan entenderlos hoy en la radio. Y cuando hablabas recién, ¿no? De esto tan importante que, bueno, uno leyendo y estudiando de las inteligencias que existen hoy en día, emocional, la matemática, bueno, toda una serie de... Inteligencias múltiples, eso es la teoría de las inteligencia múltiples de Howard Gardner. Exacto. En estos momentos, digamos, quizás como decías vos recién, ¿no? Hablando de la inteligencia emocional, pienso que es quizás en este tiempo de hace un año y medio, es la que está como al pie del cañón. Sí, ¿puede de ser? manera, la inteligencia emocional es otra teoría, ¿no? La inteligencia emocional es una teoría propuesta por otro psicólogo, es norteamericana, se llama Daniel Goleman. Ajá. No es necesariamente vinculada a la teoría de las inteligencias múltiples. Son Bien, dos bien. teorías distintas. La teoría de las inteligencias múltiples plantea lo que se llama la inteligencia interpersonal y social y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia emocional en realidad es como que aúna esos dos conceptos y agrega otras particularidades. Pero en términos de teorías, digamos, de teorías de investigación, son dos escuelas diferentes. Perfecto. Buenísimo. Sí, yo creo que, a ver, más allá de lo que ha pasado durante este último año y medio, que como decíamos, estamos en una situación extraordinaria, totalmente extraordinaria, que digamos, ninguno de los que estamos vivos había atravesado nunca antes, ¿verdad? El tema de la inteligencia emocional es un tema que a su vez se combina con muchas otras particularidades del siglo XXI. Muchas otras particularidades del siglo XXI que no necesariamente son positivas. ¿Y cuáles serían, Alex? Y mira, para darte un simple ejemplo, hoy en día, qué gran dificultad tenemos con los chicos, con muchos chicos que son, digamos, más o menos niños o adolescentes. El enorme problema de los límites. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI está la teoría de que no hay que ponerle límite, hay que dejar que el chico haga lo que quiera, ¿verdad? Que no hay que levantarle la voz, nada. No sé si te acordás de eso, también creo que hablamos alguna vez. Sí, todo el tema ahora de los derechos del niño, del adolescente, todo,
Por cualquier Exacto. cosa te dicen yo tengo derechos. Exacto, y sí tienes derecho, pero vos también tenés un rol que cumplir. O sea, hay algo que acá se está difuminando y se complica, y en la Vox Populi ese es el problema. Cuando ciertos conceptos llegan al pueblo, se desfiguran en el camino, y por el pueblo quiero decir los que no son especialistas, nada más que eso, no es un término peyorativo para nada, ¿no? Ciertos conceptos se desfiguran y terminan en una cosa que no es sana. Los padres tienen la obligación, la opción, porque la función paterna, por supuesto. ¿Sí? Alex, se te cortó recién Perdón. cuando decías Perdón, que los padres tienen la obligación, ahí se te cortó un poco. perdón. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha? Ahora sí, Sí, perfecto. digo que los papás tenemos la obligación, los papás y la mamá, obviamente, los que cumplimos la función paterno-materna, la obligación de poner límites. O sea, no solo se trata de cuidar, de arrupar, de mimar, de querer, de alimentar, sino también de establecer límites. El límite es necesario, el límite construye el universo del niño. Y el límite es parte de la función del cuidado, ¿verdad? Cuando uno le dice al chiquito, no hagas ahí, no hagas así porque te vas a lastimar, no hagas, estás poniendo un límite que establece una pauta entre lo peligroso y lo seguro. Cuando uno deja de poner límites, termina teniendo niños caprichosos que no entienden ni siquiera su propia realidad. La realidad de que, por ejemplo, si te tiran del techo, se van a matar. Claro. ¿Se entiende? Entonces terminas encontrándote con niños que hacen berrinches y cosas terribles, por decir ejemplos tontos, ¿no? Y que no entienden ni lo más mínimo, porque se encaprichan y no hay un límite que se haya establecido. Y cuando estoy hablando de límite, no estoy hablando ni de cintarazos, ni de retos, ni de tirones de oreja, no, para nada. Pero sí estoy hablando del límite claro, el límite claro que establezca, esto podés hacer y esto no podés hacer. Sin necesidad de gritos, sin necesidad de peleas. ¿Me explico? Exacto, estableciendo, digamos, en el hogar qué se puede y qué no se puede hacer. Por supuesto, porque el niño, cuando es chiquito, reconoce en ese puedo y no puedo también los estándares de lo seguro y lo peligroso. O sea, aprende que si se tira por las escaleras, se va a lastimar. Pero no tenemos que esperar que se caiga por la escalera y se rompa el brazo. Tengo que poder decirle, no te pongas ahí. Claro. Entonces, como te decía, hoy tenemos toda una oleada con esto con esto de no hay que ponerle límite, que los chicos sean libres, que hagan lo que quieran, donde, a ver, no es que hagan lo que quieran. El mundo no es hago lo que quiero. La vida no es hago lo que quiero. ¿O sí? Sí. Claro. No, la vida tiene una realidad y los seres humanos tenemos una realidad. Como seres humanos no somos ni indestructibles ni inmortales. Todo lo contrario, si hacemos algo mal, nos lastimamos, nos duele, nos ponemos en peligro, nos podemos enfermar, nos podemos morir. Bueno, todos esos son los límites, en los términos tanto reales como simbólicos. Otra cosa que ocurre mucho en la actualidad, cuando vos al niño no le enseñás, y acá volvemos al punto de la educación emocional, cuando el nene está acostumbrado a que pide y se le da, pide y se le da, pide y se le da, no asume el manejo de la frustración. O sea, no aprende a que va a haber casos, situaciones donde tal vez lo que quiera no se pueda o no se pueda ahora. ¿Verdad? Claro. Y en ese caso, si nosotros no logramos educar lo que en psicología llamamos la tolerancia a la frustración, vamos a tener adultos absolutamente inmaduros que van a vivir frustrados. Porque la frustración ocurre todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos frente a situaciones que nos pueden frustrar. Y si no aprendemos a manejarlo cuando somos niños, vamos a ser personas permanentemente resentidas con el mundo, porque vamos a estar siempre frustrados. Sí, seguro que sí. Hoy tenemos una generación
no todos, por supuesto, pero tenemos un alto porcentaje de adolescentes que no estudian. Esta cosa a mí me preocupa profundamente. Lo he hablado con docentes, lo he hablado con colegas, lo he hablado con madres, lo he hablado con adolescentes, de que nosotros tenemos chicos que van a la escuela, ¿verdad? Se pasan en la escuela 6 horas, pero después de la tarde van a maestra particular y a profesor particular de una materia y de la otra y de la otra y de la otra, y terminan estando 8 o 10 horas al día entre escuela y estudio, ¿verdad? Y no les queda tiempo para vivir. Pero entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en la escuela que necesita que aparte tengan 2 o 3 horas más diarias de profesores? ¿Qué es lo que está fallando? Porque encima cuando vos los evaluás no dan pie con bola. Te lo juro. Hay material de información que yo aprendí en la primaria y que chicos que están en tercer, cuarto año del secundario no tienen idea. Sí. Entonces, algo está fallando en ese sistema, que no solamente en el sistema educativo, sino en todo el sistema social, donde los chicos ya no están aprendiendo en la escuela. No sé si les interesa aprender, y no sé si incluso la actividad de aprendizaje está resultando placentera. Porque te imaginas que si tenés que estar 8, 9 horas al día frente a un profesor, y bueno, obviamente te vas a agotar si sos un adolescente y también querés salir a jugar fútbol, a pasear, a hacer lo que sea. Claro, son esas situaciones así como que decís, bueno, supuestamente en la escuela deberías aprender. Claro, pero no tendrías que después necesitar tantos profesores especiales. Porque entonces algo está fallando ahí. ¿Me explico? Claro. Sí, perfectamente. Algo grave está fallando, pero también, como te digo, también tenemos estos chicos que no saben manejar la frustración, que tampoco saben manejar el compromiso con la actividad. Entonces, obviamente, terminan necesitando que la misma cuestión se les explique 3, 4 veces. Porque en realidad no les interesa. Entonces, tampoco hay un enganche con la actividad de aprendizaje. A ver, si nosotros tenemos una enorme cantidad de suicidios adolescentes es porque esos chicos no están encontrando un enganche con la vida. Relacionando esto con lo que hablamos hace un rato del lamentable índice de suicidio adolescente. Sí. Cuando un adolescente no encuentra cómo engancharse con la vida, que lo ate a estar vivo, y bueno, hace este tipo de cosas. Cuando no hace las otras que son también destructivas, como pueden ser el alcoholismo, que son autodestructivas. Sí, ¿no? Un poco, Alex, antes de ir a la pausa, te dejo para el próximo bloque. Digamos que hemos hablado muchas cosas y hay cosas que me quedan, como el tema de la atención, ¿no? El prestar atención de los padres a los hijos, justamente por este tema. Y una de las cosas también es si en ese prestar atención nos damos cuenta en ese hilo finito que separa una cosa de la otra, de el tema de me doy cuenta que mi hijo toma demasiado, me doy cuenta que mi hijo está eligiendo el camino que no debe. Bueno, eso te lo dejo para el próximo bloque. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos acá junto al psicólogo Alex Radi. Alex, bueno, quedaba pendiente esto que te había dejado antes de la pausa, ¿no? El prestar atención como padres, y creo que también está relacionado a lo que hablabas recién, ¿no? De los límites. ¿Cómo nos damos cuenta cuando nuestros hijos ya son adolescentes y jóvenes en esto del tema del tomar, de la droga, de todas estas cosas? Sí, hay a ver, en realidad cada sujeto es un universo y una historia diferente, o sea que no hay como fórmulas universales, pero en el caso de los adolescentes es importante que prestemos atención a los cambios de humor, a las conductas nuevas, a ciertas particularidades que puedan llamar la atención y uno diga, bueno, ¿qué está pasando?
es muy importante, o sea, además no volvemos a la misma estructura de antes del síntoma. Si un adolescente termina o empieza, mejor dicho, a consumir de manera descontrolada o peligrosa, ya sea drogas o alcohol, estamos frente a la consecuencia de un problema que es anterior, que es el problema que está teniendo este chico de por qué se conduce a situaciones autodestructivas. ¿Verdad? A veces es porque, bueno, mis amigos también lo hacen y qué sé yo. Bueno, está bien, pero estamos frente a una situación, estamos hablando ya de situaciones donde esto está en un nivel de problemática, ¿verdad? Claro. De todas maneras, yo creo que en Tucumán en particular, y esto creo que también lo hemos conversado hace tiempo ya, creo que por el 2019, de que en Tucumán tenemos como una mirada súper romanticoide y benevolente hacia el consumo de alcohol. Entonces, como, sí, vamos a tomar, y la gente se toma hasta la humedad de las paredes y después anda dando tumbos, o no sabe ni cómo se llama y se olvida de horas enteras de su vida, y está todo bien, y nadie piensa que es un problema alcohol. Claro. Lo cual me parece tremendamente lamentable. Tremendamente lamentable. Yo creo que Tucumán está en ese estado, no de ahora, desde hace 20 años por lo menos, donde está totalmente naturalizado, no el tomar 2, 3, 4 copas o un par de Fernet, sino el ponerse hasta el moño, con la cabeza reventada y dado vuelta, y no saber ni cómo te llamás. ¿Verdad? Sí. Esto sí, es así. Que estábamos hablando de toda la cuestión social hace un rato, de cómo lo social determina ciertas cosas. Bueno, acá me parece que es un ejemplo clarísimo de cómo lo social ha naturalizado una situación que es autodestructiva. Y que no es solo autodestructiva, porque el problema con el alcohólico no es solamente que se queme él, sino que un alcohólico se sube a un auto y termina matando media docena de personas. Por dar un ejemplo estúpido. Sí. Es verdad, entonces, eso. O estas situaciones que las he escuchado en mucha gente que, bueno, nada, me fui a la casa de tal y no me acuerdo más y después aparecí en mi casa. ¿Me entendés? O sea, mientras por un lado estamos gritando que se cuiden, ¿verdad? Por otro lado estamos permitiendo que haya un exceso frente a algo que es el consumo de alcohol y lo miramos como está todo bien, acá no pasa nada. Y después, lamentablemente, y voy a decir algo un poco duro, encontramos el cadáver tirado en la zanja. ¿Verdad? Pero bueno, o sea, me parece que estamos siendo en muchos puntos con esta cosa del laissez-faire, o sea, del dejar hacer, de todo es posible y todo está bien, se están perdiendo justamente los límites. Y entonces nos encontramos con situaciones donde está totalmente permitido esto autodestructivo, como es el alcohol, o incluso tomar ciertas drogas. Bueno, no pasa nada, fuma. Claro, está bien, pero bueno, generalmente se empieza fumando y de ahí se pasa, y se pasa, y se pasa. Claro, deja de ser, digamos, el fumar es como que después queda a poco y van subiendo cada vez más, digamos, ¿no? Absolutamente, pero es que es lo mismo que pasa con el alcohol. O sea, una persona que no toma nada de alcohol, con 2, 3 vasos de cerveza ya se marea, pero después ya se acostumbra a 6, después son 2 botellas y después termina tomando 5 hasta sentir el efecto del mareo. Y después como... Claro. Y algo, Alex, que también me dejaron ahí de mensaje, es que me dicen que mucha gente cree, que vamos a volver otra vez al ataque de pánico, pero que mucha gente cree que el ataque de pánico es fácil de llevarlo. No, el solo hecho de pensar, y esto es para que cualquiera que no lo haya vivido, ojalá lo tenga que vivir, pero que lo entienda. El solo hecho de pensar que de pronto en tu cabeza la única idea que puede aparecer es me estoy muriendo, me voy a morir, ¿verdad? Ya tiene que permitir tomar conciencia de lo espantoso que es vivir un ataque de pánico, porque ese es el pánico. El pánico tiene que ver con eso, con una absoluta alerta por la vida.
con la sensación de mi vida está en peligro. No es me duele o me voy a lastimar, es me voy a morir. Claro. Hay otros trastornos de angustia, pero la única característica que tiene exclusivamente el ataque de pánico es eso, es la idea y la sensación que tiene la persona que lo padece de que se va a morir, y que se va a morir en ese momento. Es una situación muy fuerte, muy fea, y que produce agotamiento tanto físico como mental y emocional. O sea, hay que ser absolutamente con las personas que padecen este trastorno, porque es un trastorno realmente difícil. Bueno, pero pasa lo mismo con muchos otros trastornos, Fabi. Hay gente que cuando alguien está depresivo le dicen, ay, bueno, ponete alegre. Qué genial, claro. O sea, listo, abro la ventana y veo el sol y ya no Claro, o sea, claro. Yo sé que muchas veces se lo dice desde la buena intención, pero es un absoluto desconocimiento de qué es lo que está pasando por el corazón y la cabeza de esa persona, incluso por su cuerpo. La depresión, el ataque de pánico son trastornos, son dificultades que no solo pasan por la conciencia, o sea, por las ideas que tenés en ese momento en tu cabeza, sino que también pasan por el cuerpo. Una persona depresiva siente su cuerpo deprimido. Una persona con ataque de pánico, donde empieza a sentir palpitaciones, donde siente pérdida del equilibrio y vértigo, ¿verdad? Donde no está pudiendo respirar tranquilo, y la única idea que puede concebir en la cabeza es me estoy muriendo, obviamente está en sufrimiento. Lo que pasa es que esto que estamos hablando ahora nos permite puntualizar que todavía existimos en una sociedad donde muchos trastornos psicológicos, mientras otros están como encumbrándose, y como siempre hay los trastornos de moda, porque la realidad es que desde que existe la psicología, y lo mismo con prácticamente todas las ciencias, siempre hay como un concepto de moda, y bueno, es como lo que está más fascinante así en el firmamento durante un tiempo. ¿Te acordás cuando habíamos hecho el programa de la resiliencia? Sí. Fue como a mediados del 2019, creo que allá hemos hablado de esto, de que a veces hay conceptos que se ponen en moda de las ciencias en la sociedad, y bueno, así como hay trastornos que ahora, como por ejemplo el tema del autismo. Actualmente el diagnóstico de autismo y del espectro autista es como lo que está de moda. Hay millones de niños que están diagnosticados como autistas. Con todo respeto a los verdaderos diagnósticos, también hay una tendencia a hiperdiagnosticar. Pero como contracara de eso, tenemos esto que estamos hablando ahora, de gente que, de parte de la sociedad, que no entiende que los trastornos mentales no son un juego, ni son cosas simples, o cosas que se pueda manejar con un dejar de estar deprimido y salir a la calle. Por eso también, Alex, muchas veces te piden, ¿no?, las personas que tienen, bueno, esto del ataque de pánico, que quieren estar solas, que necesitan estar solas. Sí, depende. El tránsito del trastorno, cómo viven esas etapas, puede ser diferente. Lo que ocurre es que generalmente produce la persona que tiene el ataque no quiere que la vean cuando le ocurre, porque es absolutamente vergonzoso, ¿verdad? Entonces a veces incluso no salen a la calle porque les miedo que ocurra en la calle y otras personas lo vean. Tienen más que ver de salir con esto, la vergüenza de lo que le pasa, lo cual inicia una serie de trastornos encadenando. Entonces vos, encima de tener ataque de pánico, terminás teniendo agorafobia, es decir, fobia a los espacios públicos o a las multitudes, porque no querés que te vean. ¿Sí? Y así un problema se encadena con otro y se encadena con otro. La verdad es que siempre nos quedamos cortos con el tiempo, mi querido Alex. Igualmente. Sí. Es verdad. Es verdad. Sí. Somos los dos mudos.
los muditos nos dicen, Bernardo y Bernarda. Sí, la verdad, agradecerte por estar, bueno, por colaborar con Amar la Vida, ayudar a que todos aquellos oyentes que están presentes procuren mejorar su calidad de vida, ¿no? Darles una luz de esperanza a que con tratamientos, yendo, digamos, a la persona adecuada para ser atendidas, pueden cambiar de vida. Así que gracias, Alex. Siempre, gracias a Dios, siempre que haya vida hay esperanza. Y todos los trastornos de los que hablamos hoy tienen solución con esfuerzo y trabajo, pero tienen solución. Y lo importante es entender que todo ese esfuerzo y trabajo vale la pena, porque estar saludable vale la pena. Por uno mismo, ante todo, y por todos los que nos quieren estar alrededor inmediatamente después. Sí. Te agradezco, sí. Fabi, enormemente el haberme invitado, ha sido un gran placer, cariño enorme, un abrazo para vos y para Hugo, y mucho cariño a toda la audiencia de Amar la Vida, y les deseo lo mejor. Que estén muy bien y con la esperanza arriba, porque vamos a pasar esto va a pasar y vamos a seguir de pie. Gracias, Alex, un beso grande. Un beso grande. Allí estábamos escuchando hoy en la siesta de Amar la Vida al licenciado Alex Radi. Y ya llegando al final del programa, pues ya nos quedan unos minutos, agradecerles a todos por estar ahí del otro lado, aportando, agradeciendo todos los mensajes que nos han estado dejando. Es más, muchos no los he podido leer, pero bueno, gracias por estar presentes en Amar la Vida. Gracias también a Distribuidora Portal, a Panadería y Pastelería Chocolata, también a La Parada, Estación de Servicios y Transporte Lavalle SRL. También a mi operador, el señor Hugo Cuellar. Mi nombre es Fabiana Blasco y vamos a estar juntos nuevamente el próximo miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Chao.